Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, programa Finanzas para Todos, programa número 156. Sebastián Munuera, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, José Ángel. Bienvenido también a esa misma bienvenida al amigo Miguel. Buenos días, José Ángel. Miguel Campoy y a Javier Pinelo, aunque no se la merezca. Bueno, sí. Buenos días, aunque no me la merezca. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero entre otras... de las transferencias y de los peligros de las transferencias, sí. Sobre todo las transferencias por internet, ¿verdad, Sebastián? Efectivamente. Yo te confieso que soy muy aprensivo. Yo si hago una transferencia por internet, aunque lo compruebo varias veces, me digo, a ver si la he mandado a quien no debo y pierdo el dinero. ¿No te ha pasado a ti eso? Sí, me pasa igual, ¿eh? Si te equivocas repaso los números, los números, como son tantos números ahora lo que hay que poner. Y los repasa y dice, me habré equivocado, a ver si va a ir donde no debe y acabo perdiendo este dinero, ¿no? En fin, pues lo que suele ocurrir, ¿no? Estás haciendo una transferencia y tú piensas, ¿y si en lugar de un 6 pongo un 9? ¿Le va a llegar a otra persona esa transferencia? Bueno, pues eso es imposible. Si te equivocas en un número, la transferencia te da un error. Cuando haces una transferencia, tú pones un montón de números, los de la cuenta, y algunos de ellos son códigos de control. El IBAN, el CFC. Si cambia en un número en esa cuenta, los códigos ya no coinciden y el sistema lo detecta y se bloquea la transferencia pues con algún mensaje del tipo error de cuenta, ¿no? Aunque en algunos casos, como en el mío, tenían que poner que eres muy torpe, que llevas 6 veces y todavía no da ni una. No te sale ese mensaje en el ordenador. Algo parecido, pero yo creo que debería de salir. Por este lado nos quedamos tranquilos. No nos podemos, si buscamos en un número, al final te da error, no es correcto. Ese número no existe. No existe, vale. Pero suponte que no es que te equivoques en un número, sino que le ingresas el dinero a otra persona porque te has equivocado al coger su número de cuenta. ¿Qué pasa? Sí, eso cambia y además cambia mucho. Tú mandas una transferencia de 1.500 euros, la mandas a papá. Pero en lugar de papá se la mandas a Pepe, porque tenías las dos cuentas como beneficiario de estos habituales, estás equivocado, le has dado, has acabado la transferencia y bueno, ¿y ahora qué hago? Es cierto que es un error frecuente. El Banco de España nos dice que en 2019 hubo 20.000 reclamaciones por este motivo. O sea que si te ocurre, no eres raro. Lo primero, pues, llamar al banco. El banco tiene un plazo para emitir las transferencias, que suelen ser unas horas o 24 horas, dependiendo de cuándo las hagas, por la mañana o por la tarde, y puede que te dé tiempo a anular la transferencia si aún no se ha emitido. Pero si el banco ya ha transferido el dinero, ese dinero ya le ha llegado a la otra persona. ¿Qué va a pasar? Pues depende de esa persona, ciertamente. Si es una persona razonable, reconoce que el dinero es suyo, pues lo devuelve y asunto resuelto, pero eso no siempre ocurre. ¿Y si no quiere? Pues búscate un abogado. Búscate a Miguel. Buen abogado. Búscate un abogado. Sí, claro. Porque o sea, eso si yo acaba... te ingreso a ti dinero creyendo que se lo iba a ingresar a Sebastián porque me cae mejor que tú, me equivoco, te digo, Miguel, dámelo, y si tú no quieres, ¿no me lo das? Claro que no. No joda. Sí. Yo eso no lo sabía. Claro, es que tú me lo has hecho a mí, averigua tú por qué me lo has hecho. Claro, es verdad. Ahora yo tengo que justificar por qué me he equivocado. Claro. Vale. Sebastián. Sí, bueno, pues puede negarse simplemente a devolver el dinero, pues pensando que no es una equivocación, que es que el dinero es suyo y tú tendrías que demostrar lo contrario. Claro que eso puede tener también para quien ha recibido el dinero consecuencias penales. Sí, claro. Consecuencias penales, como bien te puedes decir. Y el del juicio. Claro, pero tienes hay un proceso de monitoreo de duración. Y aquí ya, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues hombre, si es una cantidad insignificante, si son 12 euros, déjalo, porque te va a costar más el collar que el perro. Si no, pues vete a juicio, pero con la conciencia de que te va a costar una cantidad de dinero. ¿Es fácil perder el juicio al que le han ingresado? No. Hombre, pero tienes que demostrar que ha sido un error, tienes que iba para fulanico que le debía esta cantidad y tal. ¿Y cómo demuestra eso? Pues eso no es fácil de demostrar. Pues llamando al otro, y el otro le va a decir, mire usted que efectivamente yo con este hombre no tengo ninguna relación y tal y cual, y al final la justicia va a prevalecer, pero te puede durar 6 meses.
Uf, madre mía. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Sebastián, hoy este es el último año en el que se pueden cambiar las pesetas, ¿no? Ahora sí es verdad. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Pero no hablamos de la moneda esa que tienes de 100 euros de recuerdo. Todavía hay gente que guarda una cantidad de dinero importante en pesetas. Es una realidad. El Banco de España calcula que están sin canjear todavía unos 266.000 millones de pesetas, unos 1.600 millones de euros en pesetas en casa, ¿no? Está claro que ahora, si alguien lo ha intentado, ha tenido que ir al Banco de España a hacer ese canje. Pero a partir del 31 de diciembre próximo ya no se van a poder cambiar las pesetas. Te vas a quedar con ellas, de recuerdo, para toda la vida, por mucho dinero que tengas. Vale. Pero hoy hay gente que tiene dinero en pesetas y se las que va a quedar como recuerdo. ¿Eso también está contabilizado, eso? Sí, ¿no? El Banco de España tiene cuentas de cuánto dinero se emitió en pesetas en su momento y de cuánto ha vuelto a sus arcas, y de eso ya también tiene sus cuentas hechas. Y las cuentas son que aproximadamente la mitad de ese dinero la gente lo guarda como recuerdo o para los coleccionistas, ¿no? Pero sigue habiendo de esos 1.600 millones de euros, pues son 800 millones de euros en ahorros que no se han cambiado y que no son para recuerdo. La verdad que es un desperdicio enorme. Lo más probable es que la mayoría de ese dinero en un futuro, en este año, va a seguir sin cambiar, porque el ritmo de cambio viene siendo muy lento, viene siendo de 1 millón de euros aproximadamente los últimos meses al mes, o sea que por muchos millones, por mucha prisa que nos demos, se van a quedar muchos millones debajo del colchón. ¿Y si tengo y quiero cambiarlo, qué hago? Pues antes podía ir a un banco, ya no, ahora tienes que ir al Banco de España, que está en Madrid o está en sus sucursales. Si no me equivoco, la sucursal más cercana ahora, hubo una en Jaén hasta hace tiempo, pero la más cercana ahora mismo estará en Sevilla, en la Plaza de San Francisco, si no me equivoco. Te llevas tu DNI, te llevas tus monedas o tus billetes y allí te van a hacer el canje. No se puede hacer a distancia, salvo que vivas en el extranjero. En ese caso, y solo en ese caso, puedes mandar las pesetas por correo certificado para que te las ingresen la contraprestación en una cuenta bancaria. Para acabar con una pruebecilla, ya que estamos, mira, con lo de los euros, a ver si vosotros recordáis, porque esto fue en el año 2002, llevamos ya un montón de años. Yo antes traducía de euros a pesetas para enterarme, ahora tengo que hacer lo contrario. Ahora ya me hablas en pesetas y no me entero, tienen que decirme en euros. Hemos cambiado el chip, lo hemos cambiado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo está el cambio de peseta a euro? 166 pesetas, 1 euro, ¿no? Un 10. Efectivamente. Sí, así es. Todavía faltan 385. Pues tú pregúntale algo. ¡Cállese usted, asesor! Claro, que juega con ventaja. No haberme tentado. Pregúntale esto a alguien joven. Yo lo que sí sé es que salía con 5.000 pesetas en el bolsillo. 5.000 pesetas en el bolsillo, iba hecho un señor por donde fuera. Me abrían las puertas en todos lados. Ni te cobraban. ¿Y ahora qué? Y te volví a tu casa con 3.500. Con 3.500 pesetas. Claro. Después de haber invitado a media barra del bar. Claro. Eso, la peseta. La peseta, Miguel, la peseta, que recuerdo. La peseta, la primera que se hizo fue en Cataluña. Sí, en Cataluña. Se llama peseta, pero con la C con cedilla, que se utiliza para el Barça y para la peseta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el 1868 había en España un montón de monedas. Estaba el maravedí, había un montón de monedas. Y entonces, en la crisis del 30 de septiembre de 1868... ¿El año me has dicho, el año 1868. Bueno, tampoco está tan lejos eso, ¿no? Tampoco. Ahí al lado, sí. Tampoco, estaba, y había moneda de todas clases. Y entonces, lo que pensaron los gobernantes de esa época, que de alguna forma había que poner solamente una moneda. Porque quien de alguna forma puso la pica en Flandes fueron los franceses, que tenían también muchas monedas, y con la Revolución Francesa crearon el franco. Y entonces y lo crearon en oro y en plata. Y entonces los españoles, que siempre de alguna forma hemos ido creamos también la peseta pero a nosotros nos faltó una buena revolución y una guillotina en la Puerta del Sol. Pero bueno, hubo también una crisis, y fue a raíz de la crisis esta se implantó la peseta, que era en moneda la peseta era de oro y la moneda también de plata. Entonces, en un principio quisieron ya de alguna forma
pues quitar a la reina Isabel II y quisieron ponerle ya un nombre más hispánico. Entonces pensaron en el emperador Adriano, que se decía que había nacido en la península itálica, la península ibérica, ¿no? Entonces pusieron a Adriano en la primera parte, y después en España, en la parte de atrás, un símbolo de Hispania. Pero después hubo otro político, que era de alguna forma lo que hoy sería el Ministerio de Hacienda, que lo que pretendía es que poner a Adriano, y en la parte de atrás que llevara una hoja de olivo y un conejo. Claro, Hispania. Claro, ¿y por qué el conejo? Porque era el animal simbólico de la península. Claro, Hispania, de hecho, creo que en latín significa tierra de conejos. Exactamente, algo así, ¿no? efectivamente. Pero antes de troquelarla a la moneda, le quitaron el conejo. Es decir, que solamente se quedó la rama. ¿Pero cómo le llamaron a aquella moneda? ¿Adriano? No, la peseta. Ya, el nombre. El nombre lo sacaron los catalanes, pero ¿y por qué eligieron ese nombre? Pues porque se utilizaba en Cataluña una especie de moneda de cartón que se pagaba con moneda de cartón, y era la peseta, y pusieron ese nombre así al azar, porque se utilizaba mucho en Cataluña y lo extrapolaron aquí para unificar todos los productos de cambio que había. Entonces en España ya aparecía. Y buscaron el nombre de Adriano y la efigie de Adriano, que apareció en Sevilla, en los restos itálicos que había, y eso, que ahora ya es... ¿Y la gente dónde cambiaba? Porque claro, tendrían acumulados de otra moneda anterior. ¿Eso cómo se decía el cambio? ¿Eso cómo pasó? El cambio, pues en función de tantas monedas te daban una peseta actual y eso, pero dieron un plazo muy corto. Como ahora, y se quedó, sí, más o menos, ¿no? Y se quedó mucha gente sin cambiarla a peseta, ¿no? Como ahora prácticamente. Lo que pasa es que lo que dice Sebastián, que faltan, yo creo que a lo largo de este año los que vayan saliendo de la cárcel irán cambiando todo ese dinero. No, un día te pongo como deberes, cuando la guerra civil, que la moneda actual de la República dejó de valer nada a la nueva peseta que hizo Franco. Mis padres... Lo que pasó era porque hubo muchas familias que se quedaron con sacos y sacos de billetes. Mis padres no tenían sacos, pero tenían un dinerillo y lo perdieron. Te encargo, eso para el próximo te encargo de tarea. Te lo traigo, ¿no? Vale, Javier Pinel, ¿de qué nos vas a hablar? La semana pasada nos pusiste al día con el salario mínimo interprofesional y lo que podía acarrear o conllevar. Correcto. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Más o menos lo mismo. ¿Sigues en la línea? Sigo en la línea. Lo que sucede es que, bueno, como podréis imaginar, hay muchas repercusiones cuando se mueve una peseta, ya que estamos hablando. Cuando se mueve una peseta, no solamente desaparece donde estaba, sino que además a algún sitio irá. Pues con esto le sucede lo mismo, y me parece un buen momento en cuanto a la situación económico-financiera que tenemos en España, el resaltar algunas cosas. Antes la semana pasada veíamos temores, interpretaciones, pensamientos por parte de patronales, y hoy me gustaría ver lo que opinan, o exponer lo que opinan los economistas. Que si hay algo que opinan es, en primer lugar, que no se ha realizado un estudio serio, porque no ha habido el tiempo ni la circunstancia, respecto de qué sucedió con la última gran subida del salario mínimo interprofesional, que parece una tontería, pero tiene un calado muy importante en la economía. Rige impuestos, rige capacidades de ahorro, niveles de consumo y, por tanto, inversión en la propia economía. También decía hace unas semanas que ya me gustaría ver cómo afrontan algo que no hay ningún gobierno que haya sido capaz de afrontar, que es una reforma fiscal en condiciones, profunda en cuanto a realista. ¿Por qué? Pues porque también decía que no se suelen tener en cuenta incentivos, bonificaciones, reducciones, que al final hace que la bolsa que pretendes llenar de dinero no se llene, gracias a que has hecho rebajas. Has hecho unas rebajas que hacen que la bolsa se llene menos. Por tanto, falta dinero. Es decir, tenemos déficit. Algo que todos sepamos más o menos, que hay que huir del déficit. No se puede vivir en una casa donde sale más dinero del que entra, antes o después, la quiebra.
Y ese es un aspecto muy importante que han de tener en cuenta. Lo digo por lo siguiente, ya que se van a aumentar los costes salariales, que se prevé que haya más empleos y simultáneamente más desempleados, lo que avanzan el uno respecto del otro va a seguir sin corresponderse, son las especulaciones de quienes entienden. Y simultáneamente se aumentará ese déficit, y hablamos de 0,5 puntos, que para una economía nacional es muchísimo dinero, pues quizás alguien, ya ha habido rumores por ahí, al menos eso han expresado en las ruedas de prensa y demás, de hacer más realista la contribución que se hace. Vamos a examinar tanto incentivo, tanto beneficio fiscal que estoy dando, porque además pensando con la idea de quitarlo del medio. Y nos podemos encontrar con la peor de las circunstancias, es que, bueno, si además de un alto coste laboral voy a tener un alto coste fiscal, lo mismo no me merece la pena. Y no me refiero a grandes empresas, que son las primeras que emprenden el camino, me refiero al pequeño. Cuando alguien que está en su tienda, de lo que sea, haga 100 euros al día y vea que 80, 50 son para proveedores y 40 o 30 o 35 son para impuestos y demás, no sé qué pensará si se queda con 5 euros después de trabajar por 100. Es un punto de vista, además de un punto de vista desde una persona que está en ese campo. Es un pequeño empresario donde, oye, sí, que miramos las grandes cifras, pero Miramos tampoco hay que mirar esas pequeñas, pero hay que ver qué pequeñas empresas, tienen las pequeñas empresas. que tienen 1 o 2 empleados, que son las la que repercusión que van a tener en ese sentido, 1 o ¿no? 2 empleados, 3, yo diría que hasta 10 puede hacer daño dependiendo de en qué sector esté. Bueno, pues es un punto de vista que nos lo ha explicado hoy nuestro amigo Javier Pineda. ¿Alguna cosa más que añadir? Y nos vamos ya, hasta la semana que viene. Bueno, vamos. ¿Sí? No, que la peseta esa que tú has comentado, que es del 1933 de la República, empezó a hacerse ya en cuproníquel y ya no se hacía en metales preciosos. Y entonces pues se le llamaba la rubia, que es el color que tenemos. La rubia. La rubia. Que luego lo echaron abajo, ¿no? Vamos por saco la rubia. No, la rubia no. Trajeron a la morena. Bueno, nos vamos. La semana que viene os espero aquí, ¿de acuerdo? Venga, buenos días. Venga, gracias. Hasta luego, adiós. Venga, hasta luego.